Daniel Matamala presenta Lo que importa. El episodio de hoy, la gran guerra comercial. Hoy conversamos con Ignacio Briones, exministro de Hacienda, y con Osvaldo Rosales, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y también exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. Cuando lanzamos esta temporada 2025 de Lo que importa, les dije que venía un año crucial en el mundo, uno de esos cambios de época que se ven una vez en una generación. Y creo que nos quedamos cortos. Hace 2 semanas estábamos hablando del fin del orden político mundial que nos rigió por 80 años y ahora tenemos que hablar del fin del orden económico que ha comandado la globalización durante el último siglo. No es fácil encontrar referentes para lo que está pasando en estos días, porque simplemente no existen precedentes de una gran guerra comercial de la magnitud y de las consecuencias de esta. El recuerdo más vívido tal vez es el de 1930, cuando la ley Smoot-Hawley impuso aranceles un poco más bajos que los de Trump. Fue una reacción al crash bursátil de 1929 pensada para proteger a agricultores y empresarios estadounidenses, pero, según la mayoría de los economistas, en vez de aliviar la situación, la empeoró. Hubo represalias, las exportaciones colapsaron y el mercado global se congeló. La guerra comercial y la miseria avivaron el nacionalismo, el belicismo y el ascenso de los fascismos. 9 años después, la guerra comercial ya se había convertido en la peor tragedia de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue en un mundo que no estaba tan globalizado como hoy, donde los efectos de esta decisión golpean cada confín del planeta, desde Lesoto hasta Vietnam y desde China a Chile. Hoy Estados Unidos ha hecho efectivo un arancel del 104% sobre todos los productos de China. Y Beijing ha reaccionado aplicando, desde hoy, un impuesto del 84% a los bienes estadounidenses. Es una escalada que no se detiene. Es un juego de póker en que no hay ganadores, sino la voluntad de doblegar como sea al adversario. No solamente China está respondiendo, Canadá y ahora la Unión Europea también anuncian represalias contra los Estados Unidos. Autoridades del Partido Comunista Chino publican videos de Ronald Reagan hablando de las virtudes del libre comercio. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam intenta convencer al presidente republicano de los Estados Unidos de que eliminen los aranceles entre ambos países y respeten las normas del libre comercio. Donald Trump anunció el inicio de esta guerra comercial en lo que llamó el Día de la Liberación. Prometió que ese día quedaría inscrito en los libros de historia. Y habrá que concederle que tiene razón, sin duda. Es un día que va a quedar en los libros. La acción de Donald Trump provocó la peor caída en 3 días consecutivos del mercado en los últimos 38 años. Ni la gran crisis subprime de 2008, ni siquiera la pandemia en 2020 provocó una caída inmediata de esa magnitud. Y ambas, sabemos, fueron tragedias que provocaron sufrimiento, desempleo y pobreza en todo el mundo y se recuerdan como tales. Esta, en cambio, es celebrada por quien la causó. Mientras los mercados destruyen billones de dólares en cosa de horas, el causante del desastre se fue a jugar golf a su cancha en Florida, alardeó ante los periodistas de haber ganado en su cancha de golf y luego se burló de los líderes de otros países diciendo que lo estaban llamando desesperadamente para negociar y para, en sus palabras, besarle el culo. Tal vez eso es lo más aterrador de todo esto. Mientras los mercados se desploman, mientras la amenaza de una recesión se cierne sobre el planeta y el orden económico se desmorona, el causante de este desastre y el único con el poder para frenarlo está exultante. Cree que va ganando. Mientras se paralizan las inversiones y los ciudadanos de a pie pierden sus ahorros, Trump está convencido de que va ganando. Es un Nerón que no solo está tocando la lira mientras el mundo está en llamas. Es él mismo quien encendió este fuego y lo está azuzando día a día. Donald Trump cree en un mundo en eterno conflicto, un juego de suma cero en que si alguien gana es porque otro pierde. En su visión, está cimentando una era en que Estados Unidos va a imponer su poder, va a cerrar su déficit comercial y su deuda y va a revivir una era de oro de la industria norteamericana.
¿Cuál es la lógica detrás de esta guerra comercial, si es que hay alguna? ¿Es posible lograr esas metas? ¿Hasta dónde puede seguir escalando este momento de pánico global que estamos viviendo? Hoy en Lo que Importa vamos a explicar qué está pasando y cómo afecta muy directamente a Chile. Conversaremos con el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y con quien fue el jefe negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Osvaldo Rosales. Aquí comienza una nueva edición de Lo que Importa. Osvaldo Rosales, entre otros temas, fue jefe negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Le vamos a preguntar si ese tratado todavía de alguna manera existe, ¿no? Y también fue director general de Relaciones Económicas Internacionales. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Partamos por lo que te tocó negociar a ti, como este TLC con Estados Unidos. ¿Podemos decir que todavía tenemos un TLC con Estados Unidos cuando acaba de ser infringido a plena luz del día, digamos, por el presidente Trump? No lo negocié yo solamente, el equipo era de 108 funcionarios de gobierno. Mira, yo diría que, primero los aranceles que está aplicando Trump van contra la normativa norteamericana, porque la política comercial corresponde al Congreso, pasa por encima de los tratados de libre comercio y van a afectar fundamentalmente a Estados Unidos. Ahora uno diría, ¿tiene o no tiene sentido el TLC? Yo creo que sigue teniendo sentido. ¿Por qué? Porque, claro, esto es buscar el empate, ¿no? ¿En qué sentido? Que nos aplican el 10%, que es la mínima de los daños. Ahora, ese 10% sigue siendo competitivo frente al resto del mundo. Porque los que no tienen TLC con Estados Unidos tienen el 10 y más, ¿no es cierto? De manera que sigue siendo interesante mantenerlo, sin ninguna duda. Pero además te da la posibilidad de interactuar con la parte más sensata de Estados Unidos, que tiene que ver con ámbito político, pero también el ámbito económico-comercial, las grandes empresas, las distribuidoras, las comercializadoras, para hacerles ver que Chile es un socio serio, confiable, que tiene un TLC con Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene superávit con Chile en bien y superávit con Chile en servicios, que es algo que Trump no toca, como si el comercio fuera solo bienes. Claro, se refiere solamente al déficit de bienes de Estados Unidos superavitario en servicios con la Unión Europea, superavitario en servicios con China y con la mayoría de los socios comerciales. Da la impresión de que Trump tiene una visión bastante nostálgica o antigua de la economía, ¿no? Sí. Se centra en los bienes, en la industria. Ayer estaba diciendo que hay que revitalizar la industria del carbón en Estados Unidos. ¿Influye esa visión tan nostálgica, digamos, en lo que está pasando? Sin ninguna duda. Yo creo que él tiene resabios mercantilistas de Colbert del siglo XVI-XVII, donde básicamente lo que esa doctrina buscaba era, importar lo menos posible, invertir solo en el país, acumular reservas, acumular oro en ese momento y reducir el comercio con el resto del mundo. Y también hábitos de proteccionismo que pasa por encima de David Ricardo, el siglo XIX y la ventaja comparativa. O sea, David Ricardo se reiría de lo que hoy día pretende Trump, ¿no es cierto? Porque Trump pretende no solo que los productos más sofisticados se produzcan en Estados Unidos, sino también las t-shirts, los blue jeans, etcétera, ¿no? ¿Y eso cómo golpea, cómo afecta finalmente a la economía mundial cuando tenemos al principal poder económico del mundo, al poder que creó este sistema, porque este sistema en gran medida fue creado e impulsado por Estados Unidos, renunciando, diciendo nosotros aquí ya no somos parte de esto? Bueno, podríamos hablar varios programas de eso, pero a ver, digamos lo siguiente. Efectivamente, en estos momentos se rompe un ciclo de la economía mundial, de un sistema de comercio mundial, al menos, que ha estado a imagen y semejanza de Estados Unidos en la posguerra. Se acaba aquello. Y eso está induciendo rupturas de las cadenas de valor. Todavía no sabemos cómo se van a reconfigurar. Y está configurando también un nuevo mapa de alianza, que eso es muy interesante. Está por verse, se está dando. Por ejemplo, hace un par de días hubo una reunión muy importante, entre los encargados comerciales de Japón, China y Corea del Sur, donde ellos plantean que van a acelerar las negociaciones para un tratado de libre comercio entre ellos, que está congelado desde hace 3-4 años. Japón y Corea del Sur, los grandes aliados de Estados Unidos contra China en Extremo Oriente. Exactamente, o sea, políticamente es un mensaje notable. Estas tres economías, además, van a reforzar su vínculo con las 10 economías de ASEAN
Y por lo tanto también se va a reforzar el Regional Comprehensive Economic Partnership, que relaciona a estas 10 economías de tamaño pequeño y medio de ASEAN, más Japón, más China, más Corea del Sur, más Australia y Nueva Zelanda. O sea, ahí hay una reconfiguración del marco asiático que hay que mirar con mucha atención. Mucha atención. Ahora, Osvaldo, eso es en la reconfiguración del largo plazo. ¿Qué pasa ahora en el corto plazo cuando tenemos a Estados Unidos aplicando desde ahora ya, no es un anuncio, existe un arancel del 104% a China, además de los aranceles enormes que tiene Vietnam, la Unión Europea, etcétera, y a China en reciprocidad diciendo desde ahora también, efectivamente, no como un anuncio, estamos aplicando 84% de aranceles? ¿Qué provoca eso en la economía hoy? Si esto se prolongase 3 meses, 6 meses, sin ninguna duda, genera un efecto recesivo de magnitud importante. Probablemente más severo que la gran crisis del 2008-2009. Así de grave. Así de grave. Porque cuando los dos principales socios comerciales, China y Estados Unidos, se agreden de esa forma, y cuando la Unión Europea más se ve agredida por los aranceles de Estados Unidos, sin ninguna duda el comercio mundial se va a retraer. Y eso no solo va a significar una eventual recesión, donde el más afectado puede ser Estados Unidos, sino que además va a agravar una secuela de largo plazo que viene soportando la economía mundial desde hace ya varios años. Cuando uno mira las cifras de comercio mundial relativas a la expansión del producto, previo a la crisis subprime, normalmente el comercio mundial tendía a crecer el doble de lo que crecía el Producto Mundial. Desde el 2008 hasta ahora crece lo mismo o menos incluso. O sea, la elasticidad del comercio mundial respecto de cada punto de incremento del producto se ha venido reduciendo. Si este fenómeno de la locura arancelaria permanece, ese efecto se va a acentuar y por lo tanto el comercio mundial va a crecer aún menos en una economía mundial que va a crecer menos aún de lo que venía creciendo. Y Chile sabemos que es una de las economías más abiertas y más expuestas del mundo. O sea, nos golpea muy duro. Por eso es que el mayor impacto para nuestra economía no es el 10% de los aranceles que nos aplica Estados Unidos ahora, sino el efecto indirecto de esta retracción en la economía global, incluida China, incluida la Unión Europea, nuestros principales socios. ¿Sirve de algo? Por ejemplo, precisamente en esta semana el presidente Boric estaba en la India con un comité además de empresarios, etcétera, abriendo ese mercado. ¿Sirve eso de alguna manera? ¿Sirve como tratar de diversificar un poco más de lo ya diversificado que tenemos? ¿O al revés, deberíamos pensar bien en una era en la cual el libre comercio ya no va a ser lo que era y tenemos que repensar nuestra estrategia de cómo nos movemos? No, yo creo que sigue manteniendo vigencia la idea del libre comercio. Sigue siendo muy importante diversificar. Y cuando uno habla de diversificar, yo diría no solo diversificar mercados, sino también diversificar productos y empresas. Y ahí hay una tarea para la política doméstica, en el sentido siguiente. Cuando uno toma el monto global de exportaciones que hace Chile y los asigna por tamaño de empresa, resulta que las pequeñas empresas exportadoras, que son la inmensa mayoría, exportan un porcentaje muy menor. Entonces allí hay una tarea para apoyar a las pequeñas y medianas empresas con potencial exportador, de manera que esa diversificación no sea solo a través de mercado, sino también a través del tipo de producto o de servicios que estas empresas puedan también producir y exportar. Pero más allá de eso, Osvaldo, si Estados Unidos entra en recesión, si China entra en recesión, que son por lejos nuestros principales socios comerciales, nos van a comprar menos. Sí. Por muy bien que hagamos nosotros las cosas, van a requerir mucho menos nuestros productos. Sí. Eso podría también provocar una recesión con todo lo que significa en términos de empleo, por ejemplo, en Chile. Bueno, va a depender de cuánto tiempo persistan estos aranceles. Yo dudo de que China esté dispuesta a aceptar la recesión. O sea, lo más probable es que, como aconteció en el 2008, venga un programa masivo de inyección de recursos tanto fiscales como monetarios que permitan que la economía china se recupere. Si tú recuerdas, el primer trimestre de 2009, las exportaciones chinas caían 25%, 30%. Sin embargo, al final del año hubo un crecimiento muy importante. Crecimiento que, de paso, permitió que las economías latinoamericanas pasáramos piola, no a la crisis subprime, porque logramos vender mucho a China. Ahora, obviamente eso tiene cosas malas porque yo creo que producto de eso China
puso el freno a la reforma económica y probablemente si insistiera en un paquete de ese tipo volvería a poner freno a esa reforma, y eso es malo para China en la perspectiva de mediano y largo plazo. Pero yo no creo que estén dispuestos a aceptar una recesión, además inducida por la política de Estados Unidos. Osvaldo, en este juego de póker entre Estados Unidos y China, ¿no? de que vamos subiendo las apuestas, subiendo las apuestas, subiendo las apuestas, ¿quién tiene la mano ganadora acá? ¿Estados Unidos o China? Yo creo que, a ver, lo decía Kissinger, recomiendo leer el libro de Kissinger a propósito, es brillante. Dice, una gran debilidad de Estados Unidos es que no tiene un pensamiento estratégico respecto de lo que pretende hacer China. Todos nuestros embates contra China son episódicos, son transitorios, hay mucho de discurso, pero no hay una estrategia consistente detrás. Yo creo que en esta vuelta, si hay algún beneficiado, entre comillas, es China. Porque si tú te das cuenta, los aranceles más altos, Estados Unidos se lo está aplicando a los países más pobres, ¿no es cierto? No solo Lesoto. Hay un dato que ha pasado inadvertido, y a mí me parece grotesco. Myanmar sufrió un terremoto gigantesco hace pocos días. 1.600 muertos y miles de heridos. A los pocos días, Trump le aplica un arancel del 44%. ¿Qué es lo que ha hecho China? China concede arancel cero a todos los países africanos pobres. O sea, en ese juego es bastante evidente quién, por lo menos comunicacionalmente, va ganando espacio. Una semana antes de esta locura arancelaria de Trump, Xi Jinping se reunió con alrededor de 50 CEO de las principales transnacionales, muchos de ellos norteamericanos. Incluida la secretaria de Comercio, que hay una foto muy interesante en que ella aparece mirando con mucha inquietud, con mucho espanto, la reacción de los CEO que estaban aplaudiendo la llegada de Xi Jinping. Entonces, ahí hay un tema donde yo creo que China tiene una mirada estratégica, buena o mala, pero la tiene, y Estados Unidos no la tiene y cree que puede hacer retroceder lo de la historia. Trump pretende volver a ser el gran campeón de la manufactura, particularmente en la industria automotriz, en Detroit, Michigan. Eso no lo va a conseguir. Tampoco va a conseguir que lo que se produce en Vietnam, en Bangladesh, se produzca en Estados Unidos con sueldos que son 10 veces mayores. No tiene lógica, no tiene sentido. Por lo tanto, más temprano que tarde, creo yo, tanto el impacto en la bolsa como el impacto en el mayor precio de los productos que consume la familia norteamericana van a influir para que tanto algunos legisladores republicanos como las peleas, ¿no es cierto?, entre Elon Musk y Peter Navarro se agudicen y generen una condición en que la gente diga esto no puede seguir a este nivel. Osvaldo, esto se lo he preguntado a varias personas y nadie me ha dado una respuesta todavía. A ver si tú me puedes dar una. ¿Qué lógica tiene ponerle el nivel de impuestos que se le está poniendo a Lesoto que le manda jeans a Estados Unidos, o a Vietnam que le manda zapatillas, o a Myanmar, que es un muy buen ejemplo que tú pones, o a Bangladesh? ¿Qué puede ganar Estados Unidos con eso? Mira, yo creo que la única explicación te la podría dar Peter Navarro, ¿no es cierto?, que está obsesionado con este tema. Esta especie de gurú, de los aranceles, claro. ¿no? Que además cita a un relevante académico que la verdad se está descubriendo que es él mismo, ¿no es cierto?, con las letras de su nombre cambiado. Una cosa increíble. Mira, ahí la lógica, y tú ya lo mencionabas, la obsesión por el equilibrio comercial. Entonces, lo único que esa ecuación es una ecuación muy mentirosa, porque decían que el arancel recíproco iba a considerar el arancel que se le aplica a Estados Unidos, las barreras no arancelarias, las regulaciones discriminatorias, el maltrato a la inversión extranjera y la manipulación cambiaria. Mentira. Es una ecuación que tiene en el numerador el saldo comercial y en el denominador las importaciones que Estados Unidos hace de X país. Y claro, cuando un país muy pobre le exporta algo a Estados Unidos y no le compra mucho. O sea, Lesoto no le puede comprar los iPhones a cambio de los jeans, digamos, no tienen con qué. Claro. Entonces, claro, y como el cálculo daba cosas groseras, lo divide por 2 para que no sea tan espantoso. ¿Ya? Esa es la única explicación. No tiene lógica económica. Es que uno siempre tiende a pensar aquí, ¿no?, que hay una gran lógica finalmente, incluso en esta media conspiranoide de cómo funcionan las cosas, ¿no? Yo creo que es más aterrador darse cuenta de que es así de absurdo lo que está pasando, ¿no? Así es. Yo creo que sí, porque
A ver, la gran diferencia, y tú lo has comentado, ¿no?, en otras notas, entre la primera y la segunda administración es que en la primera administración de Trump había gente que le podía decir, mire, esto no tiene sentido. Bueno, había adultos en la sala. Como había dicen en Estados adultos, Unidos, claro. ¿no? Entonces ahora lo sacó a todo. Y tiene todo, ahora solo yes man. Entonces, nada más que eso. Y si además tú examinas las declaraciones, son totalmente contradictorias. Lo que dice el secretario de Comercio, lo que dice Peter Navarro y lo que dice Liu Xiar son totalmente contradictorios. Esto es permanente, no, esto es negociable, no, esto lo vamos a ir viendo caso a caso. Entonces al final, todo ese mare magnum de pésimas noticias económicas está agravado por un manto de incertidumbre que lo único que hace es frenar inversión y hacer muy poco viable que la inversión vuelva a Estados Unidos con esa intensidad que él desea, porque ¿cuánto va a permanecer esto? ¿2 meses? ¿6 meses? ¿1 año? ¿3 años? Las inversiones requieren un plazo más largo. ¿Y hay alguien que esté ganando, que uno diga, bueno, acá hay un grupo de interés importante que efectivamente se está viendo beneficiado y ese grupo de interés tal vez va a empujar porque estas políticas se mantengan o se agudicen? Bueno, obviamente el sector acerero norteamericano se está beneficiando, pero a costa del resto de la economía norteamericana. El sector automotriz, por ejemplo, que es como el símbolo, ¿no? ¿Se benefician los fabricantes de autos de Estados Unidos o la economía ya está tan interrelacionada que tampoco es tan fácil sencillamente decir le ponemos un arancel a lo externo y la industria automotriz norteamericana florezca? En teoría se podría beneficiar, pero yo lo dudo mucho, por lo mismo que tú mencionas, esta interrelación a través de las cadenas de suministro, que hace que el costo final sea tan elevado que lo haga muy poco competitivo, no solo en el mercado norteamericano, y con mayor razón fuera del mundo. O sea, un solo ejemplo. Hace un par de días el Wall Street Journal presentó un infograma muy interesante respecto del iPhone. Y veía que con esta cascada arancelaria, porque le aplica arancel a cada uno de los componentes que vienen de Hong Kong, de Taiwán, de Japón, de China, de Singapur, entonces, al final, el incremento de precio iba a ser de un 64%. Ahora, llevando la tasa arancelaria a los productos chinos al 104%, probablemente va a ser alrededor de 80% de sobrecosto respecto al precio actual. Eso en Estados Unidos para el consumidor medio es un desastre y tampoco va a ser competitivo que Estados Unidos lo venda en el resto del mundo porque va a ser más del doble de lo que vale en nuestros países. Entonces, ¿dónde está la lógica? Y eso es importante, Osvaldo, porque estamos tratando de ver, bueno, ¿quién puede frenar esto, digamos? ¿Quién puede frenar esta locura? Y uno piensa, bueno, los que lo pueden frenar son los ciudadanos estadounidenses, que fueron los que votaron por Donald Trump. Y Wall Street. Y Wall Street, claro, y los grandes intereses. Y uno le da la impresión de que ambos hasta ahora están siendo más bien perjudicados, ¿no? Así es. ¿Hay una esperanza ahí de que finalmente eso puede ir montando una presión que termine por desactivar esto? Yo quiero creer que eso está gestándose. Hay que ver, por ejemplo, que se filtró el fin de semana que la Casa Blanca se está evaluando que estos aranceles fueran, digamos que hubiera un par de meses de demora. Claro. Que provocó una se recuperó la bolsa. Un alza en la bolsa y luego el gobierno lo desmintió. El gobierno lo desmintió y volvió a caer. Claro. Entonces, ciertamente, yo creo que si hay un indicador que a Trump le interesa, es Wall Street. Wall Street. Por lo tanto, ahí, si esto sigue a esos niveles, habría que esperar, ¿no es cierto?, el resultado de la bolsa hoy día con los aranceles a China y la réplica china. Yo creo que va a ser importante, muy importante. Con toda la experiencia que tú tienes, Osvaldo, en este tema, has estado negociando, la negociación del TLC de Estados Unidos, ya han pasado casi un cuarto de siglo de eso, ¿no? Y has estado viendo lo que ocurre en materia internacional, atento con lo que pasa en China. ¿Hay algún precedente que nos pueda servir histórico para decir, mira, esto se parece a esto que ocurrió antes en la historia, nos permite sacar alguna lección, o estamos en territorio absolutamente inédito? Lamentablemente, el primer símil que se viene es la crisis de los años 30. Hay que recordar que el arancel medio de Estados Unidos en esa época era alrededor de 25%. Antes de esta locura arancelaria, el arancel medio de Estados Unidos era 2,5%. Hoy día debemos estar alrededor de 35-40 con esta sobretasa. Si a eso agregamos la respuesta china, que es el equivalente a la respuesta europea que tuvo en la década de los 30, entonces, claro, tenemos la posibilidad de una contracción más o menos severa, con el agravante de que el grado de interconexión
que ha generado la globalización y las cadenas de suministro que están interrelacionadas, más la dinámica financiera con un incremento de los fondos financieros a niveles nunca vistos, que hace que cualquier movimiento repercuta instantáneamente en todas las economías del mundo, hace que el efecto pueda ser incluso mayor. Por eso hay que esperar que esto se detenga lo más pronto posible. Década del 30 significa la Gran Depresión, significa el ascenso de los fascismos en el mundo, significa finalmente la Segunda Guerra Mundial. Así es. Hay que recordar que una de las cosas que, a propósito de eso, mencionan los chinos, es que ellos tienen que evitar dos trampas. Uno es la trampa de ingresos medios, y esto se lo dijo Jiang Zemin al presidente Lago en su momento. Le dijo, nosotros tenemos que evitar la trampa de ingresos medios o la trampa latinoamericana. Es decir, esta incapacidad de dar el salto que básicamente supone mejorar la calidad de la educación, innovación, productividad. Y la segunda es evitar la trampa de Tucídides, ¿no es cierto?, que es la historia de este conflicto entre una potencia emergente y una hegemónica, que según el profesor Alice en la Universidad Norteamericana, no me acuerdo ahora en cuál universidad, Chicago, no, en Harvard, hizo un estudio de largo aliento, de largo plazo, con un equipo de investigadores, y ellos detectaron que en la historia de la humanidad ha habido 16 casos de conflicto entre una potencia hegemónica y una emergente. El último de ellos fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Ahora, de esos 16, 12 han terminado en conflicto bélico. Y por lo tanto, en la mirada China para poder conseguir lo que desea, que es volver a la normalidad histórica, es decir, ser el número 1 en el 2050, tiene que evitar la guerra a todo evento. Y por eso es que, a diferencia de la Unión Soviética, este era el mensaje de Deng Xiaoping, nosotros tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que invertir en educación y evitar el gasto en defensa tan colosal como tuvo que aplicarlo la Unión Soviética. Claro. Ahora, Osvaldo, y lo que ve Estados Unidos, más allá de la forma en que lo implementa Trump, es precisamente eso, ¿no? La amenaza es que si no hacemos algo decisivo ahora, nos van a pasar por encima los chinos. Sí. ¿Hay alguna manera inteligente en la que Estados Unidos pudiera hacer eso estratégicamente para defender su posición en el mundo? Bueno, la manera inteligente es invertir en infraestructura, invertir en educación y por esa vía seguir avanzando en nuevas tecnologías de manera de mantener la primacía en esos rubros. Pero no encerrarse. Pero no encerrarse y no es cierto, complicarle la vida a los estudiantes de posgrado que están yendo a Estados Unidos, sino que al contrario, facilitarle y a partir de ahí obtener beneficios de esa masa gris que allí existe, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, los indicadores de calidad de educación, los indicadores PISA, o cuando mira la llamada población STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Bueno, cada año en China se gradúan 5 millones de personas en esos ámbitos. Y cuando uno mira los indicadores en materia de patentes, en materia de diversos indicadores de propiedad intelectual, o sea, China está a la par de Estados Unidos y muchos de ellos está por encima. Entonces, claro, acá el mecanismo es recuperar competitividad a partir de educación, innovación, tecnología. Un gran problema de Estados Unidos es que buena parte de los cerebros que antes se iban a la química, a la física, a la matemática, hoy día los grandes cerebros se van a Wall Street. Y todo este paquete que hubo para ayudar a las empresas, a la economía norteamericana para salir de la crisis subprime, que hicieron los CEO, aprovechar esos recursos para comprar acciones de sus mismas empresas y por la vía del mecanismo que tienen estos CEO en que una parte importante de su ingreso tiene que ver con las ganancias de la propia empresa en acciones, ellos se recompraron acciones y por esa vía mejoraban su ingreso. Entonces, eso fue lo que hizo Apple, por ejemplo. Entonces, a partir de esa financiarización, hay un debilitamiento de la capacidad de Estados Unidos en materia de productividad, de innovación. Y ese es el problema de fondo que no se va a solucionar con esto. No se soluciona. Osvaldo, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias a ti. Placer. Lo bueno de ser renovables es que Arauco ayuda a cuidar y a proteger lo que importa. Conoce los animales que habitan en sus ecosistemas en el podcast Voces del Bosque, donde destacados actores y actrices nacionales te invitan a conservar el presente para así poder construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Estamos junto a Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Piñera, actualmente profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ignacio, gracias por acompañarnos hoy. Hola Daniel, feliz de estar en tu podcast. Partamos dimensionando la magnitud de lo que está pasando. ¿Qué tan grande, qué tan grave es lo que está ocurriendo con esta guerra comercial? No, o sea, lo que hemos visto, y la pregunta es si se mantiene, pero si se mantiene lo que hemos visto es grande. Es grande, grande. Le pega al mundo y por esa vía le pega a Chile. Llama la atención a veces que nosotros nos quedamos con que nos pusieron un arancel de 10%, que es el piso, que es el más bajo de todo, y excluye al cobre, excluye a la madera, y uno dice, bueno, no es tan malo, pero la verdad es que el problema de fondo no está ahí. El problema de fondo está esto, cómo le pega al comercio internacional, cómo le pega al crecimiento mundial, cómo le pega a los mercados financieros, y todo eso evidentemente nos afecta a nosotros que somos un país pequeño y abierto, así que esto nos va a golpear, todavía está en desarrollo cuánto, probablemente no sea instantáneo, pero de las crisis pasadas y de turbulencias pasadas sí sabemos que las cosas llegan con rezago 9 meses, un año, quizás antes. Ignacio, ¿tú entiendes lo que está intentando hacer Trump? Porque ha habido varios puntos. Él habla, por ejemplo, de que Estados Unidos está siendo estafado por otros países, que hay un déficit, que efectivamente tiene un déficit en importación y exportación de bienes, habla de la deuda, habla de que esto va a servir para negociar. ¿Se entiende qué es lo que pretende Trump o cuál es el problema que Trump pretende aliviar con esta guerra comercial? Yo no lo entiendo. Conceptualmente de la economía, la verdad es que cuesta encontrar argumentos a favor de lo que está haciendo. Sabemos desde Adam Smith en adelante que el libre comercio genera riqueza, no un juego suma cero. Lo primero que uno le enseña a los alumnos es que el libre comercio hace que la torta crezca, la torta global, básicamente porque hace que los países se especialicen en aquello que son buenos y luego intercambian en lugar de producir de todo un poco. Es como... No sé, pues es como un deportista. Si un deportista de élite se dedica a varios deportes a la vez, va a ser mediocre en todos versus especializarse en uno, ¿no? En la economía pasa lo mismo. Y por lo tanto, el comercio internacional, que fue el gran acuerdo post Segunda Guerra Mundial, y el consenso de Washington, tenía esa consigna o esa idea detrás que es potente, empíricamente respaldada, y es lo que está en entredicho. Así que económicamente cuesta encontrar este argumento. El argumento que se agrimía es un argumento mercantilista, uno podría hacer esa analogía, que es el de la balanza comercial, que es esta idea de que si yo soy deficitario tengo un problema. Eso no es así, eso es mala economía. ¿Por qué, Ignacio? ¿Por qué no es así? Desde ya porque, piénsalo en lo siguiente, cuando yo intercambio algo contigo, yo te doy algo que tú no tienes, ¿no es así? Y cuando yo te doy algo que tú no tienes, yo voy a tener un superávit contigo y tú vas a tener un déficit conmigo. Pero a la vez tú le vas a dar a otra persona algo que esa otra persona no tiene. Entonces tú vas a tener un superávit con otra persona que va a tener un déficit contigo y así. Entonces es normal... Claro, yo tengo un déficit con el que me vende el frutero o el verdulero de la esquina, digamos. Claro, por lo tanto es absurdo pensar que tú tengas que tener superávit con todo el mundo. Eso no resiste mayor análisis. Pero segundo, digamos, si es que lo que te preocupa es el déficit agregado comercial, que no necesariamente es malo, digámoslo de esa manera, tú lo que tienes que hacer es recortar el gasto. Quiere decir que estás como país, tienes un exceso de gasto. Y en el caso particular de Estados Unidos tienes un tremendo déficit fiscal del orden de 6-7% del producto. Para ponerlo en perspectiva, nosotros el año pasado tuvimos uno del orden de 3%, que fue extraordinariamente alto, como dijo el CFA, pero que es menos de la mitad del que tiene Estados Unidos. Y eso es bien estructural. Entonces, si el presidente Trump quisiera recortar ese imbalance a nivel agregado con toda la economía del mundo, debería empezar por recortar el gasto o recortar el déficit más bien de Estados Unidos. Y naturalmente lo que está haciendo Elon Musk, que va en esa dirección, es un punto, es la nada respecto al tamaño del déficit que tiene. Ahora, está esta idea de reindustrializar Estados Unidos, ¿no? De volver a una supuesta como época dorada donde los autos estadounidenses, la industria norteamericana dominaba el mundo, años 50, 60, 70. ¿Es viable y es deseable que Estados Unidos haga eso? Antes de responder eso, déjame volver un segundo a la pregunta original tuya, porque sí puede haber una explicación, pero que no es económica para lo que está haciendo el presidente Trump. Por supuesto está el argumento de que con esto voy a negociar uno a uno. Yo no creo en ese argumento porque si no tú no lo aplicas a todo el mundo. No tienes problema con todo el mundo. De hecho, con Chile tiene uno de los países más abiertos del mundo y tiene balanza comercial Estados Unidos superavitaria con nosotros. Entonces, no es creíble el punto. Pero en cambio, si hay un argumento que es el siguiente. Esta ganancia de especialización del comercio que yo te decía son mayores mientras mayor sea la extensión del mercado. Entonces, pensemos que Estados Unidos es una economía gigante, que son varios estados,
en el fondo tiene una extensión de mercado propio que es muy grande y por lo tanto ya tiene desarrollada una cierta ganancia de especialización. Obviamente si te pones proteccionista con el mundo pierdes en el margen respecto al resto del mundo, pero el punto es que esa pérdida en el caso de Estados Unidos es menor en términos relativos que la que tiene un país pequeño y abierto como Chile o cualquier otro, ¿no? ¿Así? Entonces hay una pérdida de eficiencia, hay una pérdida de especialización, sí, eso es un dato de la causa, pero es menor que en otros lados. En cambio, ¿cuál podría ser la ganancia asociada? Puede ser política, pueden ser votos. El presidente Trump apela al electorado al que le habló durante su campaña. Habrá que recordar que lo que está haciendo hoy día no es ni más ni menos que lo que prometió repetidas veces durante su campaña. Algunos no le creyeron, pero la verdad es que en esto él viene hace décadas insistiendo. Y ahí, Ignacio, hay un electorado que es específico, pero que sí se ha visto afectado por la globalización. El ejemplo que siempre se pone es el electorado de la clase obrera blanca, que por ejemplo trabajaba en las grandes fábricas automotrices, del que ahora se llama el cinturón de óxido en Estados Unidos, que eran demócratas en su época, y que claramente ellos sienten que han perdido con esta globalización y sienten que con Trump, bueno, Trump les dice, les vamos a recuperar en el fondo el estilo de vida, el tipo de trabajo que ustedes tenían. Claro, y eso se junta con tu segunda pregunta. ¿Es viable que Estados Unidos pueda reconstruir una industria pesada? Pensemos en la automotriz en Estados Unidos. Nada imposible. La pregunta es de qué costo. Y eso va a ser un costo grande en términos de eficiencia. Ahora, genera elementos redistributivos. Hay trabajadores que van a verse beneficiados, que son esos votantes, que van a tener una pega en una industria americana que va a producir autos mucho más caros. Pero en términos de eficiencia económica está claro cuál es la pérdida. Por eso que en la ecuación, ¿por qué hace esto? Pérdida económica, pero ganancia política puede ser una de las claves que lo expliquen. Déjame agregar una cosa más, apelando a nuestra propia historia. Nosotros en Chile tuvimos, igual que en Latinoamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo, décadas de proteccionismo, donde se buscó desarrollar la industria pesada en nuestros países, al alero de la teoría de la dependencia, que básicamente decía, oye, mientras exportemos materias primas vamos a ser siempre pobres, y además que los términos de intercambio, es decir, los precios de nuestros productos relativos a los bienes más manufacturados que importamos están en desmedro nuestro, entonces hay que desarrollar la industria. Y nosotros lo hicimos. Y producíamos televisores Boloco y producíamos citroneta en Arica, pero en lugar de agregar valor, destruíamos valor. Esa es la verdad. Destruías valor porque no eres eficiente. Era mucho más eficiente concentrarte en aquello que eres bueno e intercambiarlo por autos de mejor calidad y menor costo que aquellos que producíamos nosotros. El problema es que cuando tú generas esa industria pesada, también generas grupos de interés. Desmantelar esa industria después no es obvio porque esos trabajadores y esos empresarios se van a poner con uñas y pezuñas que les cambien las reglas una vez instaladas. Ahora, algo curioso de lo que está haciendo Trump, digamos, bueno, aparte de la forma en que aplica estos aranceles, ¿no? Diciendo que eran aranceles en retribución a lo que le estaban cobrando a Estados Unidos. Ya está claro que no es así, que se hizo una fórmula con el déficit comercial sencillamente. Es que ponen aranceles que son difíciles de entender. Lesoto, por ejemplo, que es este país pobre africano que tiene los mayores aranceles con un 50%, que básicamente le vende jeans a Estados Unidos. Y uno dice, bueno, Estados Unidos va a empezar a poner líneas de fabricación de los Wrangler y los Levi's en Texas pagando sueldos africanos. ¿Qué lógica puede haber? ¿Qué se puede buscar cuando se dice, bueno, pongamos estos aranceles gigantescos a Lesoto o a Vietnam, que fabrican zapatillas, por ejemplo? ¿Qué hay ahí? O sea, puede hacerlo. La pregunta de nuevo, ¿a qué costo? Y el costo de desarrollar una industria en la que no eres bueno es de vestir industrias donde eres muy bueno. Por ejemplo, pensemos en las tecnológicas. Estados Unidos es líder mundial indiscutido en todas las tecnológicas. Esa industria de servicios se ha desarrollado en parte porque tú renunciaste a hacer blue jeans y autos. ¿Ah? Esa es la ganancia que tiene y tiene mucho más sentido que intercambie esos servicios que agregan mucho valor a la economía norteamericana por automóviles Kia o Hyundai desde Corea. Y ¿es posible que con esta guerra comercial y con estos aranceles Estados Unidos sí pueda avanzar en esa materia? Porque también una preocupación, y lo ha dicho el vicepresidente Vance, lo dijo, ¿no? Es que estos países como China se están volviendo muy buenos en servicios de avanzada, digamos. Están dando la pelea en inteligencia artificial, los semiconductores se están produciendo en Taiwán. ¿Pueden estos aranceles ayudar a Estados Unidos a evitar quedar rezagado en esa que es la disputa de punta tecnológica? O sea, yo creo que a los niveles que estamos viendo, pensemos particularmente con China, tú efectivamente puedes lograr desarrollar una industria local que no tenía. La pregunta de nuevo es ¿a qué costo? Va a ser un costo altísimo. Va a ser un costo altísimo. Además, la pregunta es si la vas a desarrollar bien. Si tú no tenías dedos para ese piano, bueno, puedes ponerte a tocar piano, pero la música va a sonar desafinada igual, ¿no? Así, entonces, esa es la gran pregunta. Y es la apuesta que también ha dicho el presidente Trump. Lo escuchamos hoy día mismo, esta semana,
invitando que vengan a invertir en Estados Unidos para desarrollar aquellas industrias que antes había y que ya no están. O sea, la idea proteccionista puramente tal, y no solamente esto como herramienta de negociación internacional o política, parece que está bien firme, ¿no? Y esa es la misma mala idea que tuvimos en Latinoamérica, aprendimos de la experiencia, era una idea típicamente de izquierda, o sea, ahí la paradoja, ¿ya? Para algunos parece que el proteccionismo es malo solo cuando es de izquierda, cuando hay que decir que es nefasto, venga de donde venga, de izquierda o de derecha. En este caso, en la derecha hay que, digamos, criticarlo con toda la fuerza y todos los argumentos, y una vez no ve aquello, ¿no? ¿Te llama la atención que haya tanto trumpismo todavía en la derecha chilena y que no haya mayores críticas a lo que está haciendo Donald Trump por ese lado? Sí, me llama la atención, honestamente, porque esto nos va a dañar como país, nos va a pegar indudablemente. Y está bien, tú puedes haber apoyado a un candidato nominalmente, porque no votas, ¿no? Pero al menos hoy día, y no haberte tomado en serio aquello que advirtió, lo repitió hasta la saciedad. Algunos lo venimos diciendo hace más de un año, que este era el principal riesgo externo para Chile, para la economía mundial. A lo mejor no lo tomaste el peso, o si le tomaste no lo ponderaste lo suficiente, le dabas valor a otras cosas, más valor a otras cosas. Pero en cualquier caso, hoy día, ante la luz de la evidencia, yo esperaría un poquito más de autocrítica y una voz más clara en algo que afecta a Chile. De aquellos sectores que apoyaron y que sienten simpatía, se sacan fotos, les gusta como modelo, lo hemos visto, ¿no? Así, haría un poquito más de autocrítica, y sobre todo que son sectores que además tienden a reivindicar el nacionalismo y la identidad nacional. Bueno, esto nos pega como país, ¿ya? Esperaría un poquito más de consistencia, sí. Ahora, tú decías, un tema es el arancel del 10%, pero eso no es lo más grave para Chile. Lo más grave es cómo una economía como la nuestra, que está totalmente abierta al mundo, se ve golpeada cuando las bases del comercio mundial y las bases de la globalización quedan en duda. Así es. ¿Qué tan duro puede ser ese golpe para la economía chilena en los meses y los años que vienen? Puede ser súper duro, sobre todo si esto se ratifica y es algo más permanente, porque cambia el orden mundial, cambia las reglas del juego de algo que es fundamental en nuestro modelo de desarrollo, que es la apertura comercial. Si esa es una política de Estado que ha sido mantenida por gobiernos de izquierda y derecha, y algo sobre lo cual hay pleno consenso, basta ver la propia reacción del actual gobierno que defiende ese derecho y ese modelo chileno, me parece muy bien, y hay que seguir defendiéndolo. Nosotros dependemos del libre comercio, las exportaciones son un motor fundamental de nuestro crecimiento, y de hecho parte de las propuestas pro crecimiento que se han estado discutiendo es cómo aumentamos más las exportaciones. Esto afecta esa capacidad de aumentar más las exportaciones, y además le pega a socios comerciales relevantes. Pensemos China, prácticamente el 40% de nuestras exportaciones, no solo cobre, pero otras también importantes, van a China. Y un China con aranceles de 104%, como se ha anunciado va a tener. Claro, hoy empezó a regir 104%. Bueno, obviamente va a haber su economía afectada. Hay estudios de instituciones serias, la Economist Intelligence Unit, que con un arancel de la mitad de eso, estimaban que la economía china podía caer su tasa de crecimiento en 2,5 puntos. Eso es harto para una economía que se esperaba que creciese 5 este año. Y entonces, eso significa que nos compran menos cobre. Exactamente, ese es todo el punto. Si una economía es como el ingreso de una persona. Si tu sueldo sube menos, tú vas a consumir menos que si sube más. Y vas a consumir menos ¿de quién? De mí, en este caso de Chile, ¿ya? Menos cobre, menos litio. Y agrégale otro efecto. Tú tienes un arancel a las baterías de litio, por ejemplo, del orden de 100%. Bueno, nosotros no producimos baterías de litio, pero sí producimos el insumo clave para esa batería de litio. Ergo, ese arancel de 100% directo sobre la batería es un arancel indirecto sobre nuestro litio de 100% en este caso. ¿Te fijas? Entonces, hay más ramificaciones, y ni hablar del canal financiero que todavía no ha pasado, más allá de las bolsas, pero todos sabemos que el canal comercial se va al sector real, a la capacidad de crecimiento de la economía, y cuando la capacidad de crecimiento de la economía, los mercados se ponen muy nerviosos en materia de deuda soberana, en materia de los balances de los bancos, y que pueden pasar cosas ahí también, así que hay que estar súper atentos, esto hay que tomárselo muy en serio, y Chile tiene que tener como país, como mirada de Estado, no buscando una ventaja pequeña electoral, delinear hoy día mismo un plan que se anticipe a lo que puede venir. ¿Y qué significa ese plan, Ignacio? Porque uno dice, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Que somos una economía muy pequeña, muy expuesta, frente a un gigante que está tomando decisiones unilaterales. ¿Qué nos queda por hacer? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Reconociendo que somos una economía pequeña, tomadora de precios, ¿ya? Número uno, prudencia, calma, no sobre reaccionar. Por supuesto, y esto obvio parece bastante consenso, no tomar represalias, somos un punto.
cuidar las palabras, creo que también es importante, dejar de que la diplomacia opere. ¿Hay alguien que no ha cuidado las palabras? Yo creo que el presidente no ha estado a la altura en esta materia. Uno tiene que ser jefe de gobierno y jefe de Estado. Y cuando se comporta como jefe de gobierno o jefe de coalición, claro, puede tener un rédito, pero afecta a la política de Estado. En cambio, me parece que el Ministerio de Hacienda y el ministro Marcel y el canciller también han estado muy prudentes, creo que esa es la línea. Y en esa línea, número uno, nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Hay que sentarse a conversar a la luz de ese tratado. Tratado que ha sido violado. Que ha sido violado. No es garantía de nada, exactamente. Pero uno todavía puede apelar a que lo escrito algún valor tiene y hay que sentarse con Estados Unidos a ver qué se puede hacer para disminuir ese arancel, para excluir bienes que son importantes para nosotros. Pero Ignacio, ¿no es un poquito ingenuo? O sea, Donald Trump hoy día, anoche estaba hablando y decía, me están llamando los líderes internacionales para, voy a citar sus palabras textuales, para besarme el culo. Sí. Uno dice, cuando llegamos a ese nivel, digamos, de prepotencia, de soberbia, de una persona que está totalmente enceguecida por lo que está haciendo, ¿tenemos alguna posibilidad nosotros, un país pequeño, de realmente decir, bueno, nos vamos a sentar a negociar o a conversar algo? Yo creo que sí, yo creo que hay que hacerlo. Hay que guardarse un poquito, hay que mantener la cabeza fría y apelar al instrumento que tenemos, que es un tratado de libre comercio. Yo creo que esa es la primera cuestión. Pero la segunda cuestión, a sabiendas que esto nos va a pegar en el canal comercial, a sabiendas que nos va a afectar en el crecimiento y en el empleo, creo que uno debería hacer dos cosas al menos. Número uno, en materia del canal comercial, no tenemos mucho espacio para reducir nosotros aranceles. Somos uno de los países más abiertos del mundo. Nuestro arancel promedio es cercano al 0%, 0,7% si mi memoria no me falla. Tenemos tratados de libre comercio con más del 90% del PIB mundial o de las economías del mundo. Entonces no va por ahí, pero sí se pueden de repente explorar cosas de costos de exportación que tienen que ver con el rol de aduana, los agentes de aduana, cuestiones burocráticas. Eso puede ayudar en el margen, naturalmente. Pero segundo, yo siento que habiendo consenso, y una gran noticia que teníamos en Chile, pero que se aguó un poquito con este shock, de que es fundamental volver a crecer. Si estamos contestes en eso, yo creo que uno debiera tener una agenda corta que acelere el tranco y tome medidas excepcionales para aquello. Estoy pensando, por ejemplo, si nosotros sabemos que la baja en el comercio internacional, la historia económica lo muestra, afecta también la inversión extranjera directa. Uno esperaría que la inversión extranjera directa caiga. Bueno, uno tendría que redoblar los efectos para traer inversión extranjera directa. ¿Cómo? Por ejemplo, el tema que se ha hablado tanto, y el propio gobierno lo impulsa, de apostar a una rebaja del impuesto corporativo. Yo creo que eso no puede ser tabú, tiene que ser práctico. Segundo, ofrecer invariabilidad tributaria. De nuevo, no es un tabú, es práctico, es un incentivo adicional para decirle, mire señor, las cosas están más difíciles, pero mire las condiciones especiales que tenemos en Chile para que usted venga a invertir. Tercero, el tema de los permisos, que yo siempre he felicitado la agenda que tiene el gobierno, que es en un área, que es parcial, que no es suficiente, pero pone un norte. Bueno, pongámosle segunda, tercera, porque ese también es un impuesto a la inversión grande. Entonces, yo creo que si como país, más allá de las diferencias, entendemos que tenemos acá un problema que nos puede golpear y no poco, bueno, pongámonos a trabajar en unidad para hacer cosas excepcionales, anticipándose a momentos excepcionales. Ignacio, déjame llevarte de vuelta de nuevo al escenario global. Tú decías, con Adam Smith aprendimos de que el comercio, el libre comercio no es un juego de suma cero, que todos ganan de alguna manera cuando se hace más eficiente. Estados Unidos ahora parece creer lo contrario. Cree que si hay un desbalance es porque lo están estafando. Está evidentemente en una disputa geopolítica con China que está escalando cada vez más. China ya ha anunciado aranceles del 84% claro. Ahora para responder a otros. O sea, es un póker que no sabemos hasta dónde... La tuya y dos más, claro. Claro, hasta dónde puede escalar. ¿Crees que finalmente aquí se va a reducir a eso? A un juego entre Estados Unidos y China, donde tal vez Estados Unidos puede decir, bueno, sí, esto va a afectar, nos va a golpear a nosotros, pero si le golpea más a China igual nos conviene? Bueno, yo creo que es la parte principal, naturalmente, es cosa de ver el nivel de los aranceles y la represalias recíprocas que han ido tomando. Eso marca, bueno, cuáles son los players grandes. Pero ojo que también está la Unión Europea, que anunció medidas de represalia. Y ese es el problema que tienen las guerras, que empieza una espiral que uno se dice, bueno, ¿en qué minuto para esta cuestión? Y en algún momento tiene que parar porque así como decíamos, el libre comercio no es un juego suma cero, sino que genera valor agregado para todo. Bueno, la guerra comercial genera pérdida agregada para todo, ¿ya? Y en algún momento uno esperaría que la racionalidad impere, diga, bueno, no podemos seguir perdiendo todo, pongámonos de acuerdo, ver cómo podemos avanzar. Ojalá ese momento llegue, pero por ahora
se ve difuso y sobre todo se ve muy errático. No hay una directriz clara, a mi juicio, de lo que ha impulsado el presidente Trump en esta materia. Es bastante cambiante, ¿no? Y eso es peor en términos, o sea, sería menos malo un escenario en que por lo menos supiéramos, miren, la estrategia de Estados Unidos es esta, aunque sea mala, digamos, aunque sea nociva, por lo menos sabemos que van a hacer esto. Por supuesto. ¿Eso sería, por lo menos, reduciría la incertidumbre? Por supuesto, porque la incertidumbre es mala. O sea, ¿quién va a invertir si no sabes qué va a pasar mañana? ¿Quién va a invertir en el mismo Estados Unidos, que es la apuesta de Donald Trump, si no sabes lo que pasa mañana? Entonces, la incertidumbre te mete un ruido gigantesco, paraliza las inversiones. Ahí hay un efecto en el canal económico y el efecto inversional que yo te decía para Chile. Sí, es un dato. Entonces, uno tiene que anticipar, ponerse ambicioso, buscar una mirada para ahí, decir, ya, ¿cómo vamos con todo para tratar de mitigar esto que nos va a pegar? Yo insisto, tomémosle el peso a este asunto. Si se lo tomamos en la medida que tiene, creo que somos capaces de encontrar medidas audaces, ambiciosas, que pensando en los chilenos, pensando en las pegas, los empleos, porque hoy día no lo vemos, pero lo vamos a ver en meses más, nos va a pegar. Ignacio Briones, gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. A ti, Daniel, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Lo que Importa. Recuerda, por favor, ir a YouTube, a Spotify y seguir nuestros contenidos, porque eso permite que esos contenidos se hagan mucho más visibles y que podamos llegar con ellos a más personas. Así que aprieta el botón para suscribirte, para ser parte de esta comunidad que estamos formando en Lo que Importa. Sigue también a través de mi Instagram personal, porque ahí estamos incorporando cada vez los momentos más destacados de cada programa. Y también recuerda que en nuestra cuenta de YouTube estamos subiendo cada semana la columna, también para que la puedas ver, la puedas compartir a través de nuestra comunidad. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con otro tema que importa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.